está mi gente querida? Bienvenidos. Hoy miércoles 15 de octubre. ¿Cómo están todos? Gracias por conectarse. Veo que desde bien temprano ya estén muchos aquí a la espera de entrar para cuando inicie el programa, ya estén todos aquí dispuestos. Gracias a mis moderadores que ya los veo que están activos desde antes de que comience el programa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi invitado el día de hoy, Antonio de la Cruz, analista y presidente de Inter-American Trains. Ya lo vamos a ver. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, la Catuar. Un placer estar contigo. Muy sonriente. ¿Por qué sabes tú que yo no sé? Tu sonrisa me contagió con ese cierre final. Que pidan tiempo. Pero dime tú, Antonio. Asumo que escuchaste todo el editorial, el despliegue que están realizando en Venezuela. Es decir, llama la atención que tienen militarizado a todo un país. Yo digo, si vas a ir a la guerra, yo no veo Ucrania, por ejemplo, militarizada como tal, sino más bien dispuesto en sitios estratégicos para defender precisamente de los ataques de Rusia. Pero en el caso de Venezuela es tener el control de la población. Pero bueno, el ataque no viene de afuera. Es totalmente lo que tú estás planteando. Ellos, todas sus acciones son para hacer un control interno de la población, porque sabe que cuando se dé las acciones por parte de los Estados Unidos y inicie ya la fase 2, que ha sido un poquito retrasada por los eventos que ocurrieron en Egipto y en Israel, que por supuesto hay que darle una pausa por ese evento tan importante histórico. Entonces no inmediatamente ha sucedido lo que planteó el presidente Trump sobre la fase 2 en acciones directas en el terreno, en el territorio venezolano. Entonces, lo que han venido haciendo es tratar de usar el terrorismo de Estado para que la población tenga miedo en ese momento en que se dé la coordinación entre la parte interna y las acciones por parte de las fuerzas militares. Sin embargo, cuando uno ve encuestas, la última encuesta que se hizo en Venezuela, están solos, no tienen pueblo, no tienen nada. La milicia está ahí porque está obligada a estar ahí. Pero hay que, en estos días en la que no estamos en como lo llaman, en acciones cinéticas, sería bueno ver cómo fue o ha sucedido. ¿Por qué? Porque quien declaró la guerra a Estados Unidos fue Maduro. Uh-huh. Él básicamente, migración forzada, el narcotráfico y la represión como política de Estado son parte de esa guerra de quinta generación y la narrativa. Y entonces él pierde ahí el Estado soberano. Recordemos que esa administración Biden, que venía con una política por parte del presidente Trump en su primer gobierno de máxima presión, él dijo, y eso fue Juan González, que era consejero de Seguridad Nacional, ¿verdad?, en el hemisferio occidente, que había que recalibrar. Ellos buscaron una estrategia colaboracionista, pensando que podían llevar a un cartel como el de Maduro, que venía penetrando los Estados Unidos, a una negociación. ¿Qué pasa? El presidente Trump desde el principio reclasifica, y lo que ha hecho es una reclasificación del conflicto. Dice, no, esto no es un Estado, yo no lo tengo, no gano elección y todo. Dice, esto es una organización terrorista. Y ese es el gran cambio en la que ha costado que muchos que todavía ¿verdad? Los ciegos creen que no está definido, y lo remata el Nobel de Paz. Uh-huh. ¿Vale? Eso lo remató. O sea, la decisión del presidente Trump en su segunda administración de que reclasifica esto y dice, no, esto no es un Estado, yo voy aquí a enfrentar una organización terrorista, criminal, global, y el premio también lo determina cuando dice las causas, porque el pueblo venezolano junto con su líder están unidos en una lucha contra esa organización. No lo llaman así, pero es básicamente lo que ocurre. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos en el pasado ejemplo, ISIS, Hezbollah,
la FARC, la disidencia de la FARC. Y si el Estado Islámico de Irak y Siria controló ciudades, recordemos, fronteras, pero nunca fue reconocido como Estado, como tal, y fue atacado y fue aislado. Hezbolá también, aunque participa en el Parlamento libanés, tampoco Estados Unidos lo trata. Y las disidencias de la FARC tampoco son consideradas igual que el ELN. Entonces, ahora, el cartel de los soles está en esa categoría, porque es el primer territorio como país secuestrado del hemisferio occidental controlada por una estructura de esas características de terrorismo global. Y uno aquí puede, por la parte de la droga y recordar y todos estos movimientos que están haciendo militares, como lo señalaste, un poco lo que pasó con el efecto Noriega en Panamá, Manuel Noriega, que muchos podemos recordar de 1989, donde Noriega mandaba pero nadie lo respetaba. Cuando empezó la operación estadounidense Causa Justa, el 98% de sus soldados no salió a pelear. Hoy Venezuela o el cartel repite el mismo patrón. Hay obediencia por miedo, pero no por lealtad. Los generales, ninguno de estos generales admira a Maduro, lo toleran, entonces por eso es que Padrino sale para que pueda tener una tolerancia. Y esa diferencia es letal, porque entre la vergüenza que ya se infiltró en los cuarteles, ¿verdad? El premio ha servido como un cemento nuevo. Y en la política, cuando el miedo se mezcla con esa vergüenza, el poder empieza a desboronarse desde dentro. Ellos saben que lo que tienen son pies de barro y por eso es tanto lo que buscan sacar pecho pero no tienen. Es básicamente, vuelvo a insistir, pies de barro. Eso no se sostiene. Y esto tenemos que darle, ya que el presidente Trump haya disfrutado eso que logró en Egipto, que básicamente él fue el anfitrión. Pero ¿qué ocurrió en eso en Egipto y en ¿cómo se llama? Israel? Es que estamos regresando a lo que es la parte moral en Jerusalén. El presidente Trump no habló de un discurso electoral, sino un manifiesto civilizacional. Allí él combinó religión, fuerza, comercio en una sola promesa: la restauración del orden moral de Occidente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el premio Nobel es la referencia moral mundial, global. Cuando el premio Nobel de la Paz eso es una referencia moral. Y ahí lo importante que haya sido recibido por María Corina Machado conjuntamente con el pueblo venezolano, porque le están dando esa parte. Porque Trump en Israel no habló de tratados, sino de milagros. Y recordemos entonces que si es moral, también hay una lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Y los socios que Trump reconoce hoy son hermanos espirituales. Cuando escuchamos ayer que él habló sobre Milei, ¿verdad?, y la importancia del swap, él le dijo: porque nosotros creemos en ti. Si ahí gana otra función, nosotros no estamos interesados en financiar eso, porque ahí esos no son hermanos. Y en ese nuevo lenguaje del poder no busca convencer. Ayer no está, él lo que busca es convocar, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque el mundo está cansado de tecnocracia y cinismo. O sea, y este lenguaje vuelve a encender la fe política, vuelve a generar. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. En Venezuela hay un cerco moral, porque lo que vemos es que va progresando y aislando la visita del Comando Sur, del almirante sobre estos países caribeños, básicamente eso, el círculo moral progresivo, o sea, los satélites, los radares, las patrullas, los B-52, como lo señalaste, lo muestran, porque esto es básicamente colocar frente a eso que no se sostiene, porque si se sostuviera, cuando uno oye a Padrino y dice: bueno, pero es que los gringos no pueden cometer el mismo error que cometieron en Vietnam y que en Afganistán. Sí, es cierto que eso es importante, pero ahí había un pueblo que creía
en su futuro, que estaba unido por la lucha. El pueblo mismo era el que luchaba por ese ideal, por ese futuro. En Venezuela el pueblo lo que quiere es un cambio. Entonces cuando tú comparas, ¿verdad?, ese pueblo vietnamita o ese pueblo afgano cuando pelearon contra los Estados Unidos, no se compara con el pueblo venezolano, porque allá había un sentimiento nacional de ser independiente. En Venezuela lo que quiere el 86% de esa encuesta, que recuerdo que fue ahorita en octubre, un cambio, y dice que no van a salir a defender a Maduro. Entonces ya lo que se está practicando no es una diplomacia de conveniencia, no. Es una diplomacia de convicciones, donde libertad es mi aliado. La ambigüedad, que es lo que está ocurriendo, que es lo que te digo, los que miran para otro lado, esos son cómplices, eso no tiene nada que ver. Y esa sí es una nueva doctrina del poder, Catuar. Es una estrategia que combina coerción escalonada, ¿verdad?, y dominancia moral para restaurar el orden legítimo. Y aquí entonces unámonos con lo que viene el domingo, la batalla por la fe. O sea, porque las civilizaciones no mueren por pobreza, mueren cuando pierden la fe. Y hoy la fe política está regresando, porque Trump habla desde la victoria, María Corina desde el sacrificio, manejando la fe. Uno representa fuerza, María Corina la dignidad. Y juntos encarnan una certeza: la libertad no se administra, se define. Y es allí donde estamos viendo el fin de este estado criminal, ¿verdad?, porque se da inicio a una nueva legitimidad. El fin del miedo marca el regreso de la esperanza. Es que por eso han durado tanto tiempo, porque es que se han realmente apoyado en el miedo y precisamente en el tema de la desesperanza. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que estamos en un momento, ¿verdad?, donde ha confluido, y ahí uso la palabra de María Corina Machado cuando dijo: este premio, gracias a Dios, ¿okay? Porque ahí hay elementos que concuerdan, y si lo unimos con los actos ¿verdad?, de los santos de este domingo, la ascensión a los santos del domingo, de los dos, la espiritualidad en Venezuela es muy fuerte en este momento. Están dados todo, y por eso tienen tanto miedo, y por eso el mensaje hacia adentro, porque ese es un pueblo liderizado por María Corina Machado, coordinado con las acciones de los Estados Unidos, que se acabó el cartel de los soles. Esos factores que estamos hablando, coordinados, jaque mate. O sea, se acabó. O sea, y ahí el Nobel fue el parte de guerra, que es lo importante. Hacia allá quería ir precisamente, Antonio, porque dices algo muy importante, y es el haberle dado el Premio Nobel de la Paz a María Corina también influye en todas estas reglas, cambia las reglas del juego, potencia más bien a la figura de María Corina Machado. Y sabes que cuando ocurre la noticia, muchas personas, porque lo que se hablaba era, ya eso se explicó claramente, era que el presidente Donald Trump se quería ganar el Premio Nobel de la Paz, no sé qué, ya se explicó por qué ni siquiera pudo haber sido nominado, porque no tenía prácticamente tiempo en el poder. Pero en el momento de la euforia, el tema de se lo entregaron a María Corina, ahora Donald Trump se puede echar para atrás. Entonces ahora que traes a colación el tema del premio, lo importante que es, creo más bien que obliga, o sea, que es por el contrario, que obliga realmente a Estados Unidos a seguir en la lucha por lograr la libertad de Venezuela y no abandonar eso. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. ¿Qué pasa? El premio fue una acción irreversible, el Nobel. ¿Por qué? Porque fue más que un homenaje. Fue una acción unilateral irreversible del Comité Nobel. Una acción que reconfiguró el tablero sin pedir permiso, porque ellos tienen esa autoridad moral del mundo. Ellos significa eso. Elevó el costo de la neutralidad, como estabas diciendo, y obliga a todos los jugadores, a todos los que están actuando, a todos los actores, estados, gobiernos, organizaciones, a reposicionarse sobre el caso Venezuela. Por eso Maduro
entiende, ¿verdad? Y cierra la embajada en Noruega. El famoso chiste que uno conoce, que el hombre consigue a su esposa montándole cacho y en el sofá y saca el sofá, como si no hubiese ocurrido nada. Esto mismo, ellos cierran la embajada como para obviar, ¿verdad? Que no ignorarlo, no. Desde ese momento, el silencio dejó de ser neutralidad, pasó a ser complicidad. Y el Nobel, como lo señalaste, el conflicto venezolano de una lucha política, una confrontación moral global. Y no hay más zonas grises, solo hay dos bandos: dictadura o cartel o humanidad. Y allí es donde está. Y eso que logra, que es la fusión, ¿verdad? Como dijimos, de la identidad del pueblo con María, son inseparables. Y ya posiciona el liderazgo de ella. No es reemplazable, sin costo máximo. Y esto elimina la opción clásica de que yo quiero hablar es con Capriles, esa oposición funcional, ¿verdad? Porque es más dócil, porque no hay otro interlocutor. Hoy un solo sujeto político hay en Venezuela después de la nación democrática encarnada en su líder. Y esa unidad simbiótica convierte cada agresión del régimen en un error irreversible. Cada golpe fortalece a quien lo recibe. Entonces, como dijiste tú, aquí cuando María Corina no solamente dice que es el pueblo, sino que también se lo ofrece al presidente Trump, y básicamente en ese momento compromete al presidente Trump en las acciones que están ocurriendo en el Caribe para buscar la solución, ¿verdad?, definitiva de acabar con el cartel como una amenaza terrorista para el hemisferio. Y allí, vuelvo a decir, Trump lo que está es terminando o cerrando la guerra que el cartel pensó que podía, o no que pensó, que actuó frente a los Estados Unidos. Este proyecto del uso de las drogas para meterse a los Estados Unidos viene desde Fidel Castro, cuando fusilaron a los hermanos Ochoa. Lo que pasa es que en ese momento fueron descubiertos y él tenía que buscar un chivo expiatorio, y utilizaron a los hermanos Ochoa cuando estaban en combinación con el cartel de Medellín. Entonces, y esto está documentado. Entonces yo creo que este es un proyecto en el que pensaron que podían fortalecerse, ¿verdad?, porque venían actuando por la libre, y entonces dijeron, bueno, es el momento de ir a enviar los migrantes al continente, y lo vemos cómo actuaron en Colombia ayer, actuaron en Chile hace unos meses, ¿verdad?, a través del Tren de Aragua, y cómo aquí en Estados Unidos, en algunos estados, generaron violencia, y cómo después, ¿verdad?, el introducir la droga que ha generado a través de la cocaína y el fentanil más de 100,000 muertos al año. Y eso siempre lo hemos dicho. Con la guerra de Vietnam, en todo su periodo, fueron 50,000. Y en las torres fueron 3,000 estadounidenses los que murieron. Entonces, cuando tú ves que son 100,000, eso sí afecta a los Estados Unidos. Los otros conflictos donde ha intervenido el presidente Trump, ¿verdad?, que en su contabilidad han sido 8 y que ha resuelto. Y sobre todo, el de Medio Oriente tiene un impacto impresionante. Eso va a quedar en los anales de la historia. Y después, el único donde está realmente que le toca su territorio, su país, es este. Cuando la gente dice que si no lo va a resolver, claro que lo va a resolver. ¿Cuándo lo va a hacer? Él sabrá. Nosotros no lo sabemos. Pero lo va a resolver porque es lo único que realmente afecta a los Estados Unidos de forma directa. Los otros son de forma indirecta. Entonces, eso es otra parte importante. Y cuando uno escucha a los miembros del cartel, y escucha, vamos a poner así, los civiles, vamos a poner a Jorge Rodríguez, a que está muy estridente, a mismo Maduro, y yo pongo ya en lo civil a Diosdado Cabello, ellos
alardean y hacen porque no tienen otra cosa. Pero cuando escuchas a Padrino sí sabe que van a enfrentar un ataque en territorio venezolano. Él sí, cuando él lo dice, escuchémoslo para que veamos, él tiene la dimensión porque él es militar, se formó aquí en su estado mayor, lo hizo aquí, y él entiende la lógica militar y él sí sabe que van a haber acciones dentro del territorio venezolano. Él no tiene duda. Es lo que pasa que, bueno, está una situación donde no tiene cómo salirse de esa. Entonces tiene que hacer el rol que está haciendo, pues, de tratar de controlar la moral de lo que le queda de algo de ejército que puede creer en ello, ¿verdad? En Panamá dicen que apenas eran del 2%, habían unos generales y algo así, pero no habían. La tropa no combatió la fuerza de los Estados Unidos, igual. Y eso lo vimos en Siria, sin ir tanto a Panamá. Cuando entraron las fuerzas, ¿verdad? En Siria todos bajaron los brazos, los que defendían a Assad. Y ahí, cuando me hablan de Rusia, Rusia no hizo nada. Si alguien tiene intereses o tenía intereses en Siria, es Rusia. Rusia tiene 2 bases militares, una naval y una militar. Y ellos hasta ahora no han podido actuar en ningún sentido, dejaron que se cayera, porque ya estaba metido también en el conflicto con Ucrania. Y cuando vimos lo que pasó en Afganistán, igual, cuando avanzaron las fuerzas de los talibanes, tampoco actuaron las fuerzas leales al gobierno en turno. Entonces, en Venezuela no van a actuar. Lo que pasa es que decir eso es estar derrotado y no pueden porque creen todavía que pueden jugar con la narrativa y que creen que pueden lograr que aquí funcione eso de que hay una disputa, que si el presidente tiene la autorización para atacar y para usar la fuerza militar sin que el Congreso lo decida. No, el presidente está en el marco del título 50 actuando en su marco de ley. Y el hecho que perdieran la votación en el Senado la semana pasada, que fue propuesta. Eso es importante. Quiere decir que en estas cosas tienen suma cero. Lo que yo gano, tú lo pierdes. Y lo que tú ganas, yo lo pierdo. Cuando pierde la votación, porque habían 2 tesis, por supuesto. La tesis del título 50, que es la que está actuando el presidente, y la tesis de lo que dicen, no, tiene que venir al Congreso a pedir la autorización. Entonces, cuando ellos pierden, el que gana es el otro. Entonces, por eso que el presidente hoy está en un sentido, Trump, en un sentido con una mayor solidez para seguir actuando en Venezuela. ¿Cuándo va a ocurrir? Yo creo que va a ser después que ya él haya pasado de esas emociones que tiene de haber logrado el acuerdo de paz, la primera parte, en Gaza con los palestinos con los israelitas, ¿verdad? Eso a él le dio un estatus distinto. O sea, si lo vimos, cuando lo vimos en Egipto, ¿verdad? Que estaba el podio, estaba él hablando y le daba la palabra. Mira, yo creo, la sensación que me doy, no estoy diciendo que es, pero la sensación que viví y me reproduzco, es la de un emperador. O sea, yo vi ahí un emperador, ¿okay? Una cosa imperial, donde el pakistaní fue impresionante las palabras que dijo el presidente pakistaní. Entonces yo creo que estamos ante la presencia de hoy de unos actores que buscan restaurar, como dije, el orden moral de Occidente. Y en eso María Corina y Trump están en la misma moneda en diferentes caras. O sea, son distintos, pero están en la misma moneda. Buscando el mismo fin. Antonio, ya para finalizar, traías a colación el tema de la presencia del Comando Sur en estas islas, en estos pequeños países. Y me llama la atención sobre todo el caso de Antigua y Barbuda, porque ayer se reunió el comandante del Comando Sur y precisamente desde Antigua y Barbuda se le garantiza a Estados Unidos su colaboración en toda esta lucha por el Mar Caribe contra el tema del narcotráfico. Pero más me llama la atención que si uno se pone a buscar, hace menos de un mes, Iván Gil estuvo allí, el que dice ser el canciller del régimen de Nicolás Maduro, y Antigua y Barbuda se comprometió también en ese momento, hace menos de un mes, Antonio,
a defender la soberanía de Venezuela. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee que Antigua y Bermuda, que está dentro de el Caribe, Petrocaribe, que ya no tiene músculo Venezuela para poder seguir suministrando los acuerdos que tienen con Petrocaribe, que lo hacen básicamente para traerlos a Caracas o a cualquier cosa, pero no hay en concreto un auxilio para estas islas, ¿verdad?, donde se aprovecha y que es paso, ¿verdad?, de la droga, porque la droga es para Europa, pasa por esas islas y donde seguramente hay grupos vinculados al cartel de los soles. Entonces, donde básicamente llegó, ¿verdad?, el comandante, es un almirante, es verdad, el comandante del Comando Sur, y planteó igual que lo hizo Rubio con la presidenta Sheinbaum en México. Cuando él fue, mostró lo que se puede hacer cuando estás cara a cara con la máxima representación, y donde vimos después de ahí que la presidencia, Claudia Sheinbaum, la presidenta, no ha vuelto a hacer pronunciamientos a favor de Maduro como antes. Que venía diciendo, que hasta llegó a decir que ella no creía que había un cartel de los soles. No ha vuelto a mencionar absolutamente nada con respecto a eso. Bueno, eso mismo lo están haciendo desde el punto de vista militar estratégico, de que estamos en un momento en que Estados Unidos tomó la decisión de acabar con una organización criminal terrorista. Y si tú estás al lado del terrorismo, tú vas a ser también objetivo de estas acciones militares, porque son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, muy fácil, son buenas conversaciones, se plantean los casos y ellos piensan y dicen, bueno, para la supervivencia política de nuestro, ¿verdad?, acción de gobierno en estas islas, se vienen y se encuadran con los Estados Unidos. Y esas tienen que ser señales que están leyendo el cartel de los soles. Claro. Por eso están cada vez más nerviosos. O sea, porque están dejando dos opciones: o te van a hacer la extracción quirúrgica para traerte ante la justicia de los Estados Unidos en la Corte de Nueva York, o te van a neutralizar. Entonces, bueno, no están dejando muchas opciones en este momento por esa posición que tienen, que creen que todavía pueden resistir a esto, porque piensan que no va a haber una acción final por parte de los Estados Unidos. Sí la va a haber, porque es el único conflicto, vuelvo a insistir, que afecta directamente a los Estados Unidos y el presidente Trump. Si le ponemos todo lo que logró en Israel, en todos lados, está cerrando una guerra asimétrica que inició Maduro con los Estados Unidos. Está acabando con esa regla, con esa guerra, no solamente para liberar al hemisferio, sino que está acabando con una guerra que declaró Maduro a los Estados Unidos. Entonces, porque así es que debemos verlo, hay una reclasificación de la amenaza del cartel de los soles hacia Estados Unidos. Antonio, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un gran placer, siempre. Seguimos hablando. Antonio de la Cruz, analista y presidente de Inter-American Trends, ya lo vieron. Bueno, acá en el chat, no sé si él todavía me estará escuchando, pero muchas personas dicen: excelente análisis, Antonio, tremendo análisis, dice fuerza Donald Trump y dignidad María Corina Machado, parte de toda esta, de todo este análisis, sí, que nos dio Antonio de la Cruz. Aquí lo están aplaudiendo en el chat. Muchos coinciden con lo que ha dicho el día de hoy Antonio de la Cruz. Brevísima pausa.